Gracias a Dios, estamos nuevamente en la Iglesia Bíblica de Mercedes. Hoy quiero tratar un caso de conversión muy famoso, el caso de Cornelio, la conversión de Cornelio. Cornelio, mire, es famoso, ¿no? Hechos, capítulo 10. Ustedes cuando escuchen a Cornelio, acuérdense, número 10, no de un jugador de fútbol, ¿no? Número 10 porque este se convirtió, ese sería el 10, ¿no? Como se dice, es muy importante este número 10. Hechos capítulo 10, me hace acordar en Juan capítulo 10 que el Señor Jesús habló de el buen pastor, que Él es el buen pastor y la oveja, ¿no? Ese es Juan 10. Hechos, capítulo 10, es la conversión de Cornelio. Y ya vamos a leer el primer versículo, Hechos 10. De acá no vamos a salir mucho hoy, es un capítulo, no le voy a abarcar todo, pero vamos a ir a algunas cosas centrales, ¿no? Entonces, va a haber la presentación ahí, ¿no es cierto? Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Vamos a hacer una palabra de oración. Padre Celestial, cuán agradecidos estamos de estar en tu presencia. Gracias, Señor, por, Señor, leer tu palabra. Gracias, Señor, porque estos lugares que habla la Biblia son lugares reales, son cosas reales, no hay invento. Estas ciudades hasta hoy están, estas ciudades. Son ciudades donde algunos visitan porque se acuerdan lo que sucedió en estas ciudades, Señor. En Cesarea se convirtió Cornelio, Señor. Gracias por tu palabra. Bendice ricamente este mensaje en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, Cesarea está cerca del Mediterráneo, ¿no? Es una ciudad actual llamada Cesarea, también entre Tel Aviv y Haifa. Está entre Tel Aviv y Haifa. Después ya le voy a decir que acá habla también vamos a hablar también de otra ciudad que enseguida le vamos a tocar un poquito, a Tel Aviv otra vez. Tel Aviv es una ciudad actual, ¿no? No sé si es la más habitada, es muy grande, una ciudad grande. En árabe creo que el lugar de Cesarea, si no escribí mal, ¿no es cierto? Si no escribí, es Caesarea, algo así, Caesarea. Yo no sé si pronuncio bien, ¿no? Eso para los árabes me parece, pero Cesarea es para nosotros, ¿no es cierto? Cesarea es una ciudad actual, es decir, y ahí existió en la época después de la muerte de Cristo, en la época de Hechos de los apóstoles, en Cesarea había un hombre llamado Cornelio, que era centurión, era un cargo muy militar muy importante, de una compañía que tenía muchos soldados a su disposición, llamada La Italiana, porque en este lugar Cesarea era el lugar donde siempre venían los Herodes. Herodes venía siempre, era un lugar muy amado, un lugar se ve muy hermoso porque estaba al lado del Mediterráneo, ¿no? Y era un lugar de descanso, un lugar donde siempre venía Herodes y donde había una compañía grande del ejército romano, ¿no? Que estaba ahí. Y dice en el versículo 2 que este Cornelio era piadoso. No sé si ustedes vieron ahí el versículo 2. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre.
Y acá está hablando, mirá lo que era. Este hombre no era creyente, pero a veces ni los creyentes, como escuché un comentario que dice, un hermano dice, ojalá encontremos muchos creyentes así como este, que sea piadoso, temeroso de Dios. Este no era creyente, pero era ya temeroso y era piadoso. La palabra piedad, bueno, es una palabra muy usada en la Biblia, ¿no es cierto? Algún día yo le podría enseñar, una vez hice en un campamento, yo prediqué ahí en Salto, me acuerdo que era como 6 sermones, prediqué justamente sobre esa palabra, piedad, la piedad, pero en otro libro, ¿no? En 1 Timoteo, grande es el misterio de la piedad. Ese versículo había hablado, ¿no? Pero la piedad está hablando de una vida muy buena, ¿no? Una vida excelente delante de Dios, ¿no? Una vida piadosa, una vida santa, una vida correcta, una vida que podríamos decir íntegra. Pero en el caso del Señor Jesucristo se va más arriba, esta definición queda corta. Esta definición que le estoy dando de una vida santa, una vida piadosa, es para nosotros. Pero si yo lo aplico allá 1 Timoteo capítulo 3, grande el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, etc. Si yo le predico esa palabra piedad, Eusebia griego, ese sí que es difícil porque está hablando ya de otra clase de piedad, ya está hablando de una vida celestial, está hablando. Se va mucho para arriba la palabra piedad. Ya es la vida de un hombre perfecto. Esta piedad que le estoy hablando allá es una piedad humana entre nosotros. Como la vez pasada hablamos de ágape, la diferencia entre ágape y filo, amor filial. Hay una gran diferencia, ¿no? En la palabra piedad también hay diferencia. Está la piedad de Cristo, de Dios, y está la piedad humana, ¿no? La piedad que somos piadosos, ¿no? Y este era incrédulo y ya era piadoso, siendo incrédulo. Porque ustedes saben que en este capítulo Dios utiliza a Pedro para ir a predicar. Vamos a ir leyendo el capítulo. Entonces, el versículo 2 dice, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa. Dice el versículo 2, hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. No es cada semana, no es cada mes, oraba siempre. El hermano Vernon decía, ojalá haya muchos creyentes así como este hombre, y era incrédulo este hombre, miren ya lo que era. Versículo 3, después se convirtió, ¿no? Vio claramente, el versículo 3, vio claramente una visión, como a la hora 9 del día, que era las 3 de la tarde. Aproximadamente, según la traducción, nueva versión internacional, ¿no? Dice las 3 de la tarde, ahí dice eso, ¿no? Que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía Cornelio. O sea, Cornelio tuvo un encuentro con un ángel. Acuérdense que el libro de Hechos es un libro de transición. Es una época especial donde se estaba inaugurando la iglesia. Entonces era una época de inauguración y sucedieron cosas especiales que hoy no están así, ¿eh? Eso yo le digo así. Hoy estamos realmente en la fe, vida por fe, el justo por la fe vivirá. Bueno, pero acá le apareció un ángel. El versículo 4 dice, él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Se ve que era un hombre de oración y de dar limosna a los necesitados, a la gente necesitada, daba limosna. Y han subido, o sea que gustó a Dios, en otra palabra. Impresionante, ¿no?
Porque hay actualmente algunas misiones que están presentando a un Dios como un Dios soberano, que es soberano, ¿no? Pero se le hace ver a veces como que Dios dice, este está destinado, le destino para ir al infierno, como que Dios mismo dice, aunque el griego no apoya eso, ¿no? Porque si estudiamos el griego, ellos se apoyan mucho en Romanos capítulo 9, pero ahí esa parte donde dice que el alfarero hace con lo que quiere, con la masa, una masa para destrucción y otra masa para hacer algo bueno de esa masa. Claro, Dios es soberano, pero la parte de cuando habla justamente de la parte que de destrucción está en voz pasiva, esa parte, o sea, no se le puede culpar a Dios, porque en el caso de Dios, Él dice bien clarito en la Biblia que el pecador se va al infierno por culpa de que no quiere recibir a Cristo, no quiere aceptar a Cristo, ama más las tinieblas que la luz, no quieren venir a la luz, no quieren venir a la luz. Y acá Dios observó a una persona que sí quería venir a la luz. Y vamos a notar que esas personas que tienen cierto deseo de venir a la luz, Dios lo va a salvar. Dios lo va a salvar. Este capítulo no le hace ver a un Dios muy malo, por así decirlo, ¿no? No, este capítulo hace ver a un Dios que mira los corazones de la gente y ven a las personas que tienen esa intención de conocer a Dios. La intención de encontrarse con Dios, la intención de andar bien con Dios y no le importa otra cosa. Son incrédulos. Esa persona Dios lo va a encontrar. Dios lo va a encontrar. Es lo que nos enseña este capítulo, ¿no? Dios se va a encargar de encontrar a esas personas y por supuesto, nosotros no vamos a abarcar toda la verdad de Dios con esto que yo estoy diciendo. Pero estamos viendo acá un caso que Dios no pasa por alto a un hombre que está buscando a Dios. Dios no pasa por alto eso. Este hombre dice, el ángel viene y le dice que Dios, tus oraciones, versículo 4, tus oraciones y tu limosna han subido para memoria delante de Dios. No es por las obras que Dios le va a salvar a este hombre. Le aclaro, no por las obras. Porque después le dice, vamos a leer el contexto, que le dice que tenés que conocer el evangelio que te va a predicar Pedro. Si no, no te va a salvar, porque las limosnas nos salvan. Las oraciones nos salvan. La vida piadosa nos salvan. Pero sí le mueve el corazón de Dios para que mandarle a uno de sus predicadores para que le predique el evangelio. Eso es que se ve en este capítulo, ¿no? En el versículo 5 dice, envía pues ahora, el ángel le dice en el 5, el mensaje del ángel, envía pues ahora hombre a Jope, que también estaba buscando por internet, y ese sí que está pegado por Tel Aviv actualmente, y se llama Jope o Haifa, algo así parecido, pero Jope se llama también. Totalmente localizado, ¿no es cierto? Totalmente localizado. Hay un puerto ahí, un puerto re famoso y es un lugar re famoso. Y los griegos lo han usado y otros de otras. Hasta el día de hoy es un puerto importante, un lugar importante. Hoy está ahí la ciudad de Tel Aviv, que yo le estaba diciendo a ustedes, está en el lugar de Jope. Jope, ¿no es cierto? Envía pues ahora hombre a Jope y haz venir a Simón, que es Pedro, ¿no? El que tiene por sobrenombre Pedro. Y acá vemos que Dios usa a sus mensajeros. Dios usa. Por eso tenemos que, bueno, si no podemos ir, gracias a Dios por lo que van a la universidad a estudiar para ser obreros de Dios.
Pero todos podemos ser mensajeros de Dios, todos podemos ser mensajeros. Recién hablamos de la reunión de niños y ahí tenemos que entre todos colaborar para que estas personas que están preparadas para predicar a adultos, para predicar a niños, y si no predica a estas personas, yo mismo, cualquiera de ustedes va y le dice a un niño, vos sos pecador, aceptar a Cristo, le indica el camino, cualquiera de nosotros. Todos tenemos que ser mensajeros. Dios le dice anda, le dice el ángel, envía, porque Cesarea donde estaba Cornelio, queda a 45 kilómetros de Jope. Sabemos hoy, ¿no? Sabemos perfectamente la distancia. Entonces, estaba Cornelio, que era el lugar de asentamiento de Herodes, que había una compañía de soldados ahí, un destacamento, un regimiento, por así decirlo, romano, y él era un gran general, un gran jefe militar. Y este Cornelio era piadoso, buscaba a Dios, se interesaba por el Dios de los judíos, por el Dios de Israel, se interesaba, conmovía. Hubo otro caso, ya se acuerdan, el Señor Jesucristo, allá en el Evangelio de Juan, cuando le dijeron, cuando vino este centurión y dijo, tengo un siervo mío que está enfermo allá, pero no hay necesidad que te vayas. Da la orden acá nomás y se sanará mi hijo. Y así fue, dio la orden el Señor Jesucristo, fue y se había sanado el siervo. Bueno, este otro caso también. Acá vemos que este hombre fue oído por Dios. Siendo incrédulo, fue oído por Dios. Dios escucha la oración del incrédulo cuando le está pidiendo, quiero conocerte Dios, quiero buscarte Dios. Yo te digo que hay mucho misterio que nosotros no entendemos. A veces hay gente que se ponen a hablar de misterios, que son misterios muy grandes de Dios y se ponen a hablar como que sabemos todos nosotros, como que dominamos nosotros eso. La Biblia dice, el apóstol Pablo está diciendo, profundidad de los misterios y la riqueza, la sabiduría. ¿Quién podrá escudriñar esas cosas? Pero hoy sabe todo. Los predicadores, hay muchos predicadores que te van a decir, ¿no sabés algún misterio? Vení a consultar conmigo, hermano, que no sabe todo. Yo sé todo. ¿Creen así? No es así, hermano. Hay muchos misterios. Hay muchas cosas que nosotros no sabemos. Y yo te digo una cosa, que acá en este capítulo nos está mostrando un aspecto de Dios que Dios nos deja pasar por alto cuando alguien le busca. Cuando alguien le busca, Dios no va a pasar por alto eso. Por eso acá podíamos entrar en Romano 1, Romano 2, esa gente que no, de alguna manera Dios, a toda la gente que la han buscado, de alguna manera Dios le va a hacer llegar lo que necesita para ser salvo, ¿no? De alguna manera. Y bueno, dice el ángel, le dice, envía pues, el 5 dice, envía pues ahora hombre a Jope y haz venir a Simón, que tiene el sobrenombre de Pedro, Y en esta sección de la historia de Cornelio, estamos viendo que Dios mueve todas las situaciones, mueve Dios por un alma que le está buscando allá, donde sea. Dios mueve todo. Y si está por ahí cerca alguien que conoce el Evangelio, Dios lo va a mandar a esa persona a predicar el Evangelio a la justa persona que está buscando el Evangelio del Señor Jesucristo. Y ese está moviendo. Dios está moviendo todo. Dios está moviendo todo por un alma. Y no solo uno, porque después detrás de este viene eso. ¿Y cuántas cosas de esto hizo Dios que ni sabemos nosotros? Ni nos damos cuenta de cuántas personas el Señor ha llevado. Este solo es un ejemplo nomás. Y dice, envía pues a hombre, y el 6 dice, este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que haga. Bueno, allá en Jope hay un curtidor, una persona que trabaja con cuero. Enseguida va a llegar ahí porque todos lo van a conocer. Seguro que va a llegar ahí.
Y ahí va a estar un hombre que se llama Pedro. Este posa en la casa de Simón el curtidor. Qué lindo, ¿no? Porque esto es la hospedada, ¿no? Este Pedro se estaba hospedando en la casa de Simón el curtidor, ¿no? Y el versículo 7 dice, ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. Claro, quedó re contento Cornelio y llamó a siervos y a unos soldados de su confianza para ir a buscar a Pedro, porque le dijo que este Pedro le iba a contar, este Pedro le iba a decir lo que necesitaba saber Cornelio para que Cornelio se salve, ¿no es cierto? El versículo 9 dice, ahí ya vamos a hablar ya de Pedro ya. Ahora hablamos de Pedro y voy a pasar medio de largo porque es largo el capítulo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Bueno, ahí sí que tengo que mirar qué hora era esa, ¿no? Y si era sí, será 11 o así por ahí, porque tuvo hambre después, así que era medio cerca al mediodía, capaz, ¿no? Y ¿saben qué? Le quiero decir esto. Pedro estaba en la casa de Simón, el curtidor, el que trabajaba con cuero, y él llegó un momento, dice, me voy a dedicar a orar. Y así eran los apóstoles, ¿no? Oraban mucho. Y subieron y oraron. Increíble, ¿no? Pedro en ese momento, Pedro no estaba evangelizando, pero estaba orando. Si vos a veces decís, no estoy evangelizando, pero está orando. Un abuelito a veces no puede salir a evangelizar, pero puede estar orando. Y estaba orando Pedro y Dios ya le estaba preparando un trabajo para él. Increíble, ¿no? Él subió a la azotea a orar y Dios ya le estaba preparando un ministerio, un trabajo. Sí. 3 de la tarde. Gracias por calcular, sí. En la nueva versión internacional te aparece todo traducido ya eso, ¿ya? En la nueva versión, pero yo no usamos la nueva versión internacional. Bueno, vamos a seguir adelante. Y el versículo 10 dice, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, como una visión, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y de reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Claro, él estaba viviendo todavía bajo el judaísmo. En el Levítico allá 13, 14, yo ahora tengo que mirar, pero por ahí aproximadamente habla de la clase de comida que un judío podía comer. ¿Se acuerda que Daniel también le pasó eso? Daniel cuando entró en Babilonia dice que no quiso comer la comida porque ellos comen camello, comen caballo. Acá ya sabemos algunos países que comen perro. Bueno, nosotros no comemos eso, pero comen cualquier cosa, ¿no es cierto? Sí, hasta eso. Increíble lo que comen, ¿no? Hasta cucaracha comen. No, increíble, ¿no? Eso te pasa, no sé, solo que yo no sé, que ya te estás muriendo de hambre para comer algo de eso, ¿no? No sé. Pero hay cosas que yo también no estoy acostumbrado, ¿no? Y dice, increíble cómo Dios le está entrenando, acá le está entrenando a Pedro. Dios le está haciendo pasar del judaísmo al cristianismo. Porque todavía, acuérdense, viene y le dice, le muestra animales que era inmundo en el Antiguo Testamento.
Pero en Timoteo dice, todo ahora lo que se vende en la carnicería ahora puede comer. Vos elegís. Si no querés comer, no comas. Si querés comer, comé. Ahora no hay ya esa obligación de Dios de qué cosa comer y qué cosa no comer. Vos te vas a discernir, ¿no es cierto? Hay cosas que yo no voy a comer porque me va a matar, ¿no es cierto? Son venenosas o son realmente malas. Pero Dios ya te hace decidir, te hace pensar a vos. Pero eso ya no es parte de la religión. Eso cumplió un buen papel, como estudiamos en otras ocasiones. En la época antigua la medicina no estaba perfeccionada y Dios ayudó mucho con respecto a que los judíos coman comidas como saludables y que no coman comidas que eran... El cerdo se sabe que hoy se come mucho el cerdo, pero a veces tiene mucho riesgo porque tiene algunas toxinas, algunas cosas que son peligrosas para la salud. Capaz que hoy se puede tratar, pero más antes, más antiguo, cuando era más primitivo, algunas cosas no se podían tratar y Dios quiso un pueblo sano. Pero también le estaba enseñando Dios a obedecer. Porque cuando le ponía estos mandamientos, le estaba enseñando a obedecer. Pero ahora Dios le está haciendo la transición, por eso se ve en este libro, del libro de los Hechos de los Apóstoles, se nota la transición. Dios le está pasando del judaísmo a Pedro, le está pasando al cristianismo a Pedro. ¿Vio lo que dice Pedro? Acá en el 13 dice, y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no le dijo el Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió no lo llame tú común. Vamos a hablar que los judíos le llamaban no solo a los animales, le llamaban de inmundos, sino le llamaban de inmundos a los gentiles también. No solo la comida. Para ellos un gentil, un romano, era un inmundo. Por eso le está preparando a Pedro para que entre en la casa de Cornelio. Porque si no, no va a entrar en la casa de Cornelio porque él es judío. Y para los judíos, los gentiles, que son unos inmundos que no conocen a Dios. Por eso en Efesios capítulo 2 dice, a vosotros que estabais alejados antes, os ha hecho cercano Dios por la sangre de Jesucristo. Después ustedes lo ubican en Efesios capítulo 2 eso, ¿no? Y de ambos pueblos, de tanto judío como gentil, de ambos pueblos, Dios hizo un solo pueblo, la iglesia. Gracias Dios, Efesios capítulo 2, ¿no? A vosotros que estabais lejos, a nosotros que no conocíamos nada de Dios, Dios nos hizo uno con su pueblo, ¿no es cierto? Nos hizo uno. Entonces Dios le estaba enseñando a Pedro a que las cosas que Dios santifica no le llame común. Lo que Dios limpió, cuando Dios salva a un gentil, no le llame más de inmundo. Cuando Dios salve a un Cornelio, a un judío le está enseñando, no le llame más a Cornelio, no le llame más de inmundo. No le llame más de inmundo, porque ellos le llamaban de inmundo a los que no eran judíos. Le llamaban de inmundo. Bueno, vamos a seguir adelante entonces. Y vamos a mirar, bueno, del 17 al 21, Dios se comunica con Pedro. Y Dios le dice también a Pedro que le van a venir a buscar. Vamos ya directamente al 22. Y estos vinieron, buscaron a Pedro. Dios le dice a Pedro, mira que te van a buscar y andate, porque es parte mía eso. Y entonces Pedro obedientemente con otros hermanos se fue a la casa de Cornelio. El versículo 22. Ahí le dicen el recado, ¿no es cierto? Ellos dijeron, Cornelio le dijeron a Pedro, lo que le vinieron a buscar, ¿qué le dijeron en el versículo 22? ¿Qué le dijeron a Pedro? Le dijeron el mensaje de Cornelio, lo que los secretarios de Cornelio le dijeron a Pedro, el mensaje que Cornelio le está enviando a Pedro.
Ellos le dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Acá, por eso me gustó el mensaje de los mensajeros como de Cornelio. Mirad, este Cornelio, nuestro patrón Cornelio, es un varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Él ha recibido instrucciones de un santo ángel, ha recibido instrucción para vos, hacerte venir a vos, para hablar con él y para él escuchar tus palabras. Eso le dijo el ángel, porque el ángel, ¿qué le dijo? Le dijo a Cornelio, le dijo el ángel, anda y llama a Pedro. Llama a Pedro, porque Pedro te va a decir lo que tenés que hacer vos para ser salvo. Pedro te va a decir las palabras exactas, porque Pedro sabe mi mensaje. Pedro conoce el mensaje que yo tengo que dar para la salvación. Qué lindo si Dios te usa así a vos, hermano. Y Dios sabe que vos sabés el mensaje de salvación, de la salvación de la sangre, por Cristo murió por tus pecados para pagar tu deuda. Él pagó en la cruz la deuda tuya de toda tu vida de pecado. Vos tenés que creer en Jesús, que Él paga toda tu deuda y vos sos salvo. Vos tenés que saber predicarle a la persona. Y ahí ya sos un mensajero. Ya sos un mensajero. Cuando el vecino te dice cómo soy salvo, vos ya le explicás. Juan 3:16, Efesios 2:8, por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y después dice, ahí mismo dice, porque somos hechuras, dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos nosotros en ellas. Qué lindo saber esos versículos, 2:8 al 10 de Efesios, por ejemplo. Y Dios te dice, pero ¿y las buenas obras no son las que salvan? No, dice, las buenas obras son preparadas por Dios para que vos andes en ellas, dice, ¿no? Son preparadas por Dios. Es como que Dios va en una selva tupida que está lleno de ramas por todas partes, no tenés camino, no tenés por dónde ir. Y Dios va con el machete ahí delante, ¿no? Abriéndote el surco a vos para que vos te vayas en el camino que Él te indica. ¿Quién te abre el camino? ¿Y quién te da la fuerza? ¿Y quién te da todo para vos hacer la buena obra? Dios va luchando ahí, abriéndote los caminos. ¿Cómo le está abriendo el camino a quién ahora? A Pedro. Para Pedro ir a salvar a Cornelio. No es Pedro el que salva, pero Dios le usó a Pedro para salvar. Entonces, qué lindo ser un mensajero. Entonces el 23, ahí dice, entonces haciéndole entrar lo hospedó y al día siguiente Pedro fue obediente, levantándose se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope, que hoy ya vimos, ¿no? Que con 48 kilómetros de Cesarea tenían que caminar. Al otro día entraron en Cesarea y acá vemos que llegan a la casa de Cornelio en esta sección, ¿no? Pedro llega a la casa de Cornelio, porque Dios ya le preparó antes. Primero le dijo, primero Pedro no iba a entrar en la casa de Cornelio, pero Dios ¿qué hizo? Le hizo bajar un manto del cielo y le dijo, Pedro, mata y come. Ah, no, yo no voy a comer porque yo soy judío. No, y 3 veces le hizo eso Dios para que Pedro entienda a lo que yo limpio no le llame inmundo. Entonces ahora después le dijo, te van a venir a buscar y es hecho de parte de mí, te van a venir a buscar y vos andate a la casa de ese hombre, andate. Ya le dijo Dios le estaba educando a Pedro porque Pedro estaba cerrado en su judaísmo siendo salvo. A veces estamos encerrados nosotros en nuestro pensamiento, a ese no hay que hablarle porque es norteamericano, a ese no hay que hablarle porque es africano, a ese no hay que hablarle porque es
Estamos encerrados en nuestras propias, como se dice, pensamientos y no nos abrimos a veces cuando Dios está buscando a cualquier hombre que busca a Dios. A cualquier hombre que busca a Dios, que sea de la nación que sea, nosotros sacate toda, como se dice, toda cosa de la cabeza que tener contra esa nacionalidad. Y Dios le estaba preparando a Pedro, pero llegaron a la casa, ahí llegan a la casa, ¿no es cierto? El 24 dice, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio le estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. ¡Qué ejemplo!, ¿no? ¡Qué lindo eso!, ¿no? ¡Qué lindo! Yo digo, a veces viene un misionero de China a evangelizar acá en Mercedes, le doy un ejemplo, ¿no? Nadie le da artículo. Viene un norteamericano, nadie le da artículo casi. O sea, años para que le den artículo. Pero uno de ustedes puede ser que tengan 200 conocidos. 200. Y parientes, no sé cuántos parientes. Y ese misionero no tiene con quién le escuche. No tiene quien le escuche. Pero ustedes, los que son nacionales, y yo también nacional acá, tenemos quien nos escuche, ¿no es cierto? Tenemos quien nos escuche. Entonces a veces nosotros tenemos más posibilidades que a veces que ese que viene de lejísimo. Y a veces nosotros tenemos por eso que ayudarle a veces a ellos, porque si no, ellos no consiguen con quién hablar. Tenemos que ayudarle nosotros, porque a nosotros sí nos oyen. Entonces, increíble lo que Dios estaba haciendo para que a Pedro le escuchen. Dios estaba orando, porque había tensiones por ser judío o por ser gentil. Había tensiones, pero Dios estaba rompiendo con todas esas tensiones, estaba rompiendo como nosotros tenemos que romper contra toda esa teología deformada que tenemos en la cabeza a veces nosotros, con tantos pensamientos que no son los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios son clarísimos en la palabra de Dios, sea quien sea la raza que sea de clase baja, sea de clase media, sea de clase alta, sea de la clase más baja que vos te puedes imaginar. Por eso el Señor Jesucristo dijo, las rameras van delante de ustedes. Le dijo a los judíos, porque los judíos eran de cuello duro y solo miraban para arriba nomás, porque ellos se creían que ellos, a nosotros trajeados, somos sacerdotes, pero eran los que le mataron a Jesús. Pero esas rameras por ahí que andaban que no podían levantar la cabeza porque se veían pecadores. Como ese, allá en Lucas 18, si no estoy equivocado, ese como que se golpeaba el pecho. Ese publicano que se golpeaba el pecho. Ahí está un judío que decía, Señor, yo diezmo, Señor, tú me vas a oír porque yo hago las buenas obras, Señor, yo cumplo los mandamientos. No como estos que están acá, que no hacen nada, no conocen, estos gentiles, estos que no conocen nada. Y el gentil estaba ahí golpeándose el pecho. Señor, ten misericordia de mí. ¿Quién fue justificado? Jesús dijo bien clarito, ese fue justificado. Porque ese se está humillando. Y Jesucristo dijo a veces, esa gente que a veces nosotros despreciamos, porque son clase baja, porque son esto, porque son lo otro, porque a veces Dios los salva a esas personas. No estoy hablando de los falsos maestros, estoy hablando de las ovejitas que están buscando de corazón que le digan, como este Cornelio, que era clase alta, pero estaba buscando, decime qué tengo que hacer. Yo quiero conocer a Dios. No estamos hablando de eso, que yo soy maestro. Yo no me dejo enseñar por nadie. No estamos hablando de esos fariseos. Estamos hablando de las ovejas. Y a esas Dios le encuentra. Dios le encuentra en las ovejas. Tenemos que ser ovejas siempre y no lobos. Yo siempre digo eso. Tenemos que ser siempre ovejas. Hasta el día que nos lleve el Señor. Ovejas, no lobos. Y dice acá, el 25 dice, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a su pie lo adoró. Bueno, no sabía nada Cornelio, ¿no? ¿Qué pasó? Claro, el ángel le dijo, llámale a Pedro. Cuando Pedro llegó ahí, ¿qué hizo? Lo primero que hizo el Cornelio, se arrodilló delante de Pedro y le estaba queriendo besar la pal dedo, el pie, no sé qué. Viste como a veces venían
los obispos, esos llenos de cosas en la cabeza, esos arzobispos, y le besaban los pies, le besaban la mano, y ellos se dejan tranquilos besar todo, besar los anillos, todo. Pero vamos a ver Pedro cómo reacciona acá. Mas Pedro, el 26 dice, mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. No es delante de mí que tenés que arrodillarte. A veces las personas dejan que se arrodillen delante de ellos. No hay que dejar. Pedro no dejó. Yo también soy hombre. Qué linda actitud nos enseña acá Pedro, ¿no? Y hablando el 27, y acá estamos ya en la casa de Cornelio, ya acuérdense, ya estamos en la etapa de la casa de Cornelio. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Por eso yo digo, a veces el misionero no encuentra con quién hablar, pero a veces el nacional tiene con muchas personas que hablar. A veces tu familia, vos te vas, viajás y estás con tus familiares, vos tenés muchas personas con quien hablar. Viene un de África a predicarle a esa persona, che, vos quién sos para hablar conmigo, vos quién sos para hablar conmigo, ¿no? Te traigo una nueva fe para que vos creas en Jesús, quién vos sos para hablar conmigo. Pero vos te vas y vos le hablás y a vos porque sos pariente, porque sos hija, porque sos nieta, porque sos hermana, a vos por lo menos te van a aguantar, aunque no acepten, y ahí Dios va a estar obrando. A veces pensamos que solo los misioneros son los y las encuestas dicen que ni los pastores ni los misioneros son los que más almas ganan. No, están equivocados. Los que más almas ganan son los hijos de Dios que están sentados en la iglesia. A veces los pastores no ganan tantas almas como los hijos de Dios que están sentados en la iglesia. El Ernesto, por ejemplo, ya le estaba predicando a su amigo. Eso es la cosa. Y a su conocido. Y así como ustedes se predicaron entre ustedes. Y así vamos a seguir. Y yo también al que voy conociendo, pero a veces a mí me tienen también un poquito de recelo. Porque ¿de dónde vino este? Andaba con chapa uruguaya, medio raro, ¿no? ¿Será que vende droga? No sé qué hacer. Y bueno, así ya te tienen medio sospecha, ¿viste? Y habla medio raro, pues ya tengo un entreviero entre portugués, español, y allá es un entreviero de forma de hablar, y de hablar un poco diferente, voy ya medio te ponen la barrera, ¿no? Pero Dios es encargado de romper barreras, ¿no? Increíble, acá vemos. Entonces Pedro no dejó que se arrodille. Y hablando con él entró y halló muchos que se habían reunido, dice 27. Eso qué lindo. Hay que invitar a nuestros conocidos, hay que invitar a nuestros familiares. Si yo tuviera toda mi familia acá, yo le digo la verdad, yo les traigo, yo les invito, por lo menos si no vienen, pero yo les invito que vengan por lo menos. Si yo tengo mi familia acá, yo le invitaría que vengan, ¿no? Y eso hay que hacer. Y les dijo, versículo 28, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable. Y acá el 28 es interesante. La homilética es la ciencia y el arte de preparar un sermón, un mensaje, ¿no? Esa es la homilética. Pero Pedro no tenía tanta homilética. Mire cómo le entra Pedro a Cornelio. El versículo 28 dice, y le dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Eso es lo que yo les dije hoy a ustedes. Mire cómo le entró Pedro. Pedro le entró directamente por la verdad. Ustedes saben cuán abominable es para mí entrar en la casa de ustedes. Y dice, el 29 dice, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? A veces en la homilética te enseña, ¿no? Que para empezar una charla con una persona, si es una abuela, le puede decir, qué linda la plantita, que ahí, ¿no es cierto?
y si es un abuelito, le decís, che, qué lindo muslo, usted sea que trabajó, o buscarle la vuelta por dónde va a empezar a charlar con esa persona. No es que esté mal, ¿no es cierto? No es que esté mal, pero mire cómo le entra Pedro. Miren, ¿qué le dirían ustedes a una persona que entra en su casa a predicarle? Vos sabés que qué abominable que para mí entrar acá. Así entrar. Hermana, no sé ustedes qué le dirían, ¿no? Para nosotros los judíos es lo peor que hay entrar en la casa de ustedes. Si le entran así, usted capaz que le dice, bueno, si no querés estar en nuestra casa, porque no te van a llamar, capaz que le dice, ¿no? Pero él, ¿sabe qué? Él está siendo dirigido por el Espíritu Santo. Y eso es lo importante. Eso es lo importante. Y él estaba diciendo la verdad. Eso es lo importante. Él no le estaba mintiendo. Él estaba diciendo la verdad. Y la verdad era conocida. Se ve de Cornelio, era conocida. Y Cornelio, y a veces es mejor cuando vos conocés a alguien que te dice la verdad, aunque es dura la verdad que te está diciendo, pero te está diciendo la verdad. Y a otro que te está hablando cosas que vos sabés que está inventando, ¿eh? ¿A quién le va a creer más? ¿A alguien que te está diciendo la verdad? Y es dura la verdad. O alguien que te está diciendo palabrería que vos sabés que todo es mentira, lo que está diciendo. ¿A quién le va a escuchar? Mejor escucharle al que le dice la verdad, ¿no es cierto? Entonces, el 30, entonces Cornelio dijo, el 30, Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayuna y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón vestido resplandeciente, un ángel, y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tu limosna han sido reconocidas delante de Dios. ¿Vieron? Dios escucha a los pecadores que están buscando a Dios. Dios oye y Dios escucha. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en la casa de Simón el curtidor, junto al mar. Cuando llegue él te hablará. Él te hablará. Entonces Cornelio está esperando y por eso Cornelio lo primero que hizo es arrodillarse en los pies del otro, porque el otro le estaba por hablar la palabra de Dios. Eso sabía Cornelio. Así que luego envié por ti, el 33, así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Estamos listos para oírte. Cuando Dios prepara un alma, ¿no? Ah, qué hermosura. Ya no sé si le habrá pasado, a nosotros nos pasó con María. Así estaban para que le digamos la verdad. Me acuerdo de María del Carmen, ¿no? La señora María se va a acordar. Así estaba. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? No puedo dormir la noche porque no sé si mañana me voy al infierno o si amanezco mañana y me voy al infierno. Y le leímos los textos del versículo. Sí, yo creo. Desde hoy no dudo más, nunca. Y fue y le habló a su hija. Yo hoy le acepté a Cristo, porque la Biblia dice que el que le recibe a él tiene vida eterna. Ahora cuando hay un cumpleaños, primero me voy a la iglesia y después vengo al cumpleaños. Lo primero que hizo, agarró en serio la palabra de Dios. Como los tesalonicenses. Tomaron. Sí, qué bueno eso. Tomaron en serio los tesalonicenses, lo que fueron, sí. Tomaron la palabra de Dios como palabra de Dios. No tomaron palabra de Dios como palabra de hombre. No. Tomaron palabra de Dios como palabra de Dios. No es palabra del que predica, No es mi palabra. Es la palabra de Dios. Y así era Cornelio. Estamos listos para escuchar. El versículo 33. Estamos listos para escuchar. Entonces en el 34, entonces Pedro abriendo la boca, porque para predicar hay que abrir la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. Bueno, por fin caíste, Pedro. Ahora te estás dando cuenta, ¿no? Dios escucha a los gentiles también. Y Dios ama a los gentiles también.
siendo que en toda nación se agrade del que teme y que hace justicia. ¿Por qué no predican eso los ultra calvinistas? ¿Por qué no predican ese versículo? ¿Por qué no predican? Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿Por qué no? Hay versículos que, por eso dice algunos que saben todos los misterios de Dios. Yo no sé todos los misterios de Dios. Yo sé lo que dice acá. Que si hay alguien que busca a Dios, Dios lo va a encontrar. Dios lo va a encontrar a esa persona. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, dice el 36. Miren lo que es el mensaje, Pedro, rapidito nomás. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todo. ¡Qué linda introducción! Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Jesucristo es el Señor de todos. Vosotros sabéis que se divulgó, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando de Galilea después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Bueno, ustedes saben eso, porque eso era re famoso. En esa época era re famoso eso. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio los profetas, que todo lo que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y ahí le llegó el Evangelio, ¿no? Ahí estuvo el mensaje. Mientras aún hablaba Pedro esta palabra, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. El Espíritu Santo hace la obra. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque le oían que hablaba en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarle en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Saben qué, hermano? El don de lengua fue interesante en esta época. Porque cuando los judíos recibieron el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, hablaban en idiomas conocidos, y hablaban en cualquier idioma, porque había judíos de la dispersión que estaban dispersos por todo el mundo, que venían para la fiesta, y hablaban en el idioma de cualquier pueblo y de cualquier nación, y eso también le pasó lo mismo a los gentiles. Por eso se dice que Hechos capítulo 10 es el Pentecostés de los gentiles. Hechos capítulo 2 es el Pentecostés de los judíos. Hechos capítulo 10 es el Pentecostés de los gentiles. Y gracia que Pedro y todos los que estaban allí, porque en el capítulo 11 le agarran a Pedro. ¿Cómo fuiste a entrar en la casa de un incircunciso? Le dijo, de un maldito. Le agarraron a Pedro en Jerusalén y Pedro les contó todo, la verdad. Y ahí empezaron a glorificar a Dios y entendieron y hablaban en lengua. Esa era la señal. Esa era la señal que había recibido el Espíritu Santo. Como nosotros. Gracias a eso, gracias al don de lengua, Pedro y los que con él estaban se dieron cuenta
que los gentiles también recibieron el Espíritu Santo como los judíos. Ambos pueblos recibieron el mismo, igualito, eran los dos igualitos. Los judíos cuando recibieron hablaron en lengua y los gentiles cuando recibieron a Cristo hablaron también en lengua. De ambos pueblos hizo uno igualito. Y ahí empezó a romperse la teología deformada, no reformada, deformada. Empezó, sí. ¿Qué dice? Hechos 2, sí, Hechos 2 con Hechos 2 es el Pentecostés de los judíos y el 10 el Pentecostés de los gentiles. ¿Vio? ¿Qué aprendimos hoy, hermano? Dios va a buscar a aquel que le busca. Le va a buscar. Dios no le va a dejar perder. A veces te dejan de ver que como que Dios es injusto. Y Dios es injusto. No sabemos nada nosotros de eso. ¿Cómo vamos a explicar nosotros lo humano la justicia de Dios? Nosotros solo sabemos que Dios va a hacer lo que es correcto. Dios, si hay alguien que le busca, lo va a encontrar. Eso sabemos. Eso aprendimos hoy. Dios bendiga y que tengan un buen fin de semana. Y antes de la oración, ya voy cortando. Una buena.